Especial en esta noche. Adoramos y bendecimos el nombre del Señor y le damos gracias por esta oportunidad que el Señor nos concede de volver a reunirnos por esta plataforma, conociendo por qué razón lo estamos haciendo. Gracias al hermano Gabriel por este tiempo. Vamos a compartir una enseñanza en esta noche. Como usted sabe, los martes estamos celebrando un servicio dirigido por el Departamento del CLB, Centro de Liderazgo Bíblico, que tiene que ver más con la enseñanza para la iglesia o el discipulado. Y en esta noche vamos a hablar bajo el tema el carácter cristiano expresado en las relaciones interpersonales. El carácter cristiano expresado en las relaciones interpersonales. ¿Y por qué este tema, hermano? Porque nosotros somos seres sociales, vivimos en una sociedad y eso empieza desde nuestros hogares, perdón, en nuestra familia. Tenemos que compartir diariamente con nuestros familiares que están bajo nuestro techo. Hay alguna persona que quizá viven sola, solo, pero hay otros, ¿verdad?, que comparten el mismo techo, ya sea con su esposo, su esposa, sus hijos y demás familiares. Y a eso se refieren las relaciones interpersonales, cuando nosotros tenemos que relacionarnos con los demás seres humanos. Y a veces la convivencia se hace un poco difícil, no es tan fácil porque somos todos diferentes, pensamos diferente, tenemos propósitos, metas diferentes, y eso nos hace muchas veces que tengamos algunos roces. Sin embargo, cuando en nuestra vida, en nosotros, están desarrollados lo que tiene que ver con lo que representa el fruto del Espíritu en nuestra vida, es más fácil para nosotros poder relacionarnos con los demás. Porque si el fruto del Espíritu está en nosotros, vamos a ver en esta noche un fruto muy especial. Si nos da el tiempo, vamos a ver dos, pero vamos a ver el de la paciencia. Predicaba nuestro pastor el domingo que no es tan fácil para algunos pedir paciencia, porque la idea que tenemos, que quizá hemos aprendido erradamente, es que si yo pido paciencia, me van a venir pruebas. Pero las pruebas son necesarias en nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Dios no necesita probarnos a nosotros. Él sabe, Él fue que nos hizo. Sin embargo, Él permite que vengan las pruebas para afianzar nuestra fe, para nuestro crecimiento espiritual, para que nosotros podamos avanzar en la vida cristiana. Y dentro de es el fruto del Espíritu está la paciencia, que nosotros debemos de cultivar cada día. Le dije, no es tan fácil, pero con Cristo es posible. Dicho todo lo anterior, vamos a empezar y vamos a ver que esos frutos, nosotros, ese fruto del Espíritu que produce esos 9 dones, ya nosotros sabemos dónde está esa escritura, que es en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, y ahí mismo seguidamente están las obras de la carne. Y como siempre digo yo, el fruto del Espíritu produce 9 dones y tenemos nosotros que estar muy atentos para que eso se manifiesten en nuestras vidas. Y son solo 9. Sin embargo, la obra de la carne son 17. Y si nosotros nos descuidamos, fácilmente podemos tener esos 17 y uno más. Pero lo importante es que esos 9 dones estén operando en nuestras vidas, quizá no a la medida, a la capacidad que Dios requiere de cada uno de nosotros, pero que nosotros no nos sintamos conforme en el estado actual, como estamos ahorita, sino que nosotros podamos perseguir, ¿verdad? Con ahínco, con anhelo, esos dones para que se manifiesten en nuestra vida. Y este fruto de la paciencia dice que dentro de las virtudes del fruto del Espíritu,
manifiesta la expresión de nuestro carácter hacia nuestro semejante, hacia nuestro prójimo. Esto viene como consecuencia de una buena salud interior. Para que se manifieste el fruto de la paciencia en nuestra vida, tenemos que estar sanos. Tiene que haber sanidad interior en nuestras vidas, porque nadie puede dar lo que no tiene. Estas cualidades no son el resultado del esfuerzo humano, sino una expresión externa de Cristo, del Cristo que mora en nosotros. Esto no es por esfuerzo de nosotros, esto no es porque seamos buenos, esto no es por ninguna, dice la Biblia, obra de justicia que ninguno de nosotros hemos hecho. Esto es pura gracia y misericordia de Dios. Pero claro está, nosotros tenemos que también esforzarnos un poquito. Y dice que la paciencia es la virtud de la perseverancia. Si alguno está anotando por ahí, anote eso, es importante. La paciencia es la virtud de la perseverancia. Y hay algunas definiciones griegas de la paciencia, pero no quiero meterme mucho ahí, porque aunque es importante, pero no es tan relevante. Sin embargo, esta palabra paciencia en griego significa, se traduce como léxico friber, que es un estado de quietud emocional en la presencia de circunstancias no favorables. En el momento de la crisis, en el momento de la enfermedad, en el momento de las situaciones difíciles, ¿cómo están mis emociones? ¿Están muy altas? ¿Están bajas? ¿O están niveladas? Porque de la manera que estén mis emociones, asimismo yo voy a enfrentar las situaciones de la vida que cada uno de nosotros como seres humanos en algún momento debemos enfrentar. Me llama la atención cuando el apóstol Santiago dice que, yo parafraseando, que sepamos que en diferentes lugares del mundo hay otras personas y hermanos que están llevando quizás los mismos padecimientos que nosotros y más grande. Pero muchas veces nosotros nos ensimismamos y creemos que solamente nosotros sufrimos, que solamente nosotros tenemos necesidades, que solamente a nosotros nos pasan cosas, situaciones. Y ahí es donde el enemigo toma ventaja y trae a nosotros espíritu de conmiseración. Y no crea que eso solamente nos pasa a nosotros. A Elías, el gran Elías, le vino el momento de la prueba y él lo dijo: pobrecito yo, solo quedo yo y me buscan para matarme. Y muchas veces así nos portamos nosotros: pobrecito yo, no puedo echar para adelante, no puedo lograr nada, todo lo que hago es en balde. Y oiga, y cuando el enemigo, y más si lo manifestamos, si lo decimos en voz alta, el enemigo escucha y él toma esa misma palabra en contra de nosotros. Hay gente, como dijo alguien, que han cambiado la alabanza por quejabanza, que por todo y por nada se quejan y nunca tienen una palabra de gratitud en sus labios. Y algunos solamente esperan que venga el día de acción de gracias para darle gracias a Dios. Pero en todo tiempo debemos de darle gracias a Dios, ser agradecido por todo lo bueno y maravilloso que el Señor ha sido con nosotros. Continúa diciendo que la paciencia bajo prueba, la persistencia, trae también consigo longanimidad, como manifestada en contrañirse en acciones hacia otros. Y eso conlleva a la tolerancia. En la manera que yo tengo paciencia, voy a poder tolerar a los demás. Hay gente, hermano, que no tolera nada. Hay gente que no aguanta nada. Hay gente que el Alka-Seltzer, el baking soda, la Coca-Cola le queda pequeño. Hay gente que por todo explotan. Hay gente que por todo se suben. No aguantan nada. Porque si la paciencia no está reinando en nuestras vidas, no vamos a tener tolerancia. Bendito sea el Señor. Dice más: un estado de calma emocional en la cara
de provocación o mala fortuna y sin queja o irritación es lo que procede cuando nosotros tenemos paciencia. ¿Mm? La paciencia trae esa longanimidad, se traduce como duración larga, o sea, es de largo alcance, no es corto, con algo que trae constancia, fidelidad, perseverancia, especialmente demostrado en sufrir problemas y malas fortunas, situaciones difíciles. ¿Ah? La paciencia que trae esa longanimidad, esa largura, esa extensión, ¿ah? También nos ayuda a que nosotros no vamos a vengarnos por todo, que vamos a estar mirando a ver quién nos hace algo, quién nos dice algo, quién hace algo que a mí no me agrada para de una vez yo enfrentar, confrontar. No, esa paciencia larga me va a dar la oportunidad a mí de tomarme mi tiempo, de pensar las cosas, para yo no reaccionar inmediatamente por algo que alguien me haga o me diga. La diferencia entre los dos es mejor vista en sus opuestos, porque le hablaba que en griego es léxico friber, pero también se traduce como upomone. ¿Mm? Y eso lo vamos a ver en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 6. Por favor, hermano Juan, ayúdeme con esta escritura. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 6. A ver qué nos dice. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 6. Gloria al Señor. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 6 nos dice lo siguiente, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Voy a leer desde el 5. Aquí el apóstol Pablo está hablando de todas las situaciones por las cuales él pasó, que muchas de esas situaciones nosotros no la hemos pasado y quizá ni la vamos a pasar. Y él dice en el versículo 5, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, esta palabra que le digo, largura, extenso, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Leo el 7, en palabra de verdad, en poder de Dios, con arma de justicia, a diestra y a siniestra. O sea, el apóstol Pablo, gracias hermano Juan, había pasado por todas esas situaciones. Sin embargo, él se mantenía paciente. Y nosotros tenemos en la Biblia muchos ejemplos de muchos personajes que fueron pacientes. Y el primer modelo que nosotros tenemos es Jesús, ¿ah? Donde él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero eso no se compra en farmacia, eso no se compra en la bodega de la esquina. Hermano, eso hay que cultivarlo. Dice que este término, upomone, es el opuesto a vengarse. Esto trae autorresistencia, no busca vengarse rápidamente. Y eso no significa que la persona sea cobarde, no, sino que en el momento dado de la situación difícil, del problema, del conflicto, no va a caer en la desesperación. Es el estado de quedarse tranquilo mientras que espere el resultado de algo. Paciencia, fidelidad, durar sin fallar. Y tenemos el ejemplo de Jesús, hermano, cómo él aguantó todos esos azotes, todos esos insultos por amor a usted y por amor a mí. Él no tenía que pasar por nada de eso. Sin embargo, él fue paciente, dice la Biblia, hasta la muerte y muerte de cruz. Bendito sea el Señor. Dice un poco más, la naturaleza de la paciencia que
También en griego se traduce como macrotumía. Como lo hemos visto previamente, se traduce en nuestra Biblia como paciencia, constancia, fidelidad, perseverancia, capacidad de durar hasta el fin. Hermano, la Biblia dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y también dice que si retrocediere, dice, no agradará a mi alma. Hermano, estamos en tiempos difíciles, sí, pero no podemos retroceder. Tenemos que seguir adelante, tenemos que avanzar. Gloria al Señor. Dice más, es paciente el que es lento para vengarse, el que busca soluciones para las ofensas e infracciones hechas en contra de ellos mismos. Y esto me trae al gran sermón del monte, donde la Biblia en Mateo capítulo 5, en su versículo 6 y 7, habla de que bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Significa que si no somos puros de corazón, no vamos a ver a Dios, hermano. Y el versículo 7 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de paz. Y me tocaba en un foro hablar de este versículo y yo decía, nosotros tenemos que ser como bomberos, hermano, que en vez de encender el fuego, que lo apaguemos. Cuando los bomberos llegan a un lugar que hay un gran incendio, primero ellos van con toda su vestidura, ¿verdad? Con toda su protección. Y luego ellos van a buscar, ellos llevan sus extinguidores y todas las herramientas necesarias. Y la intención de ellos es sofocar ese fuego lo más rápido posible y también ver que no hayan personas dentro del edificio, de la casa, donde sea, el negocio, que su vida esté en peligro. Entonces, ¿cómo nosotros no vamos a ser pacientes para soportar, para sobrellevar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, siempre pensando en una búsqueda de lo mejor para él, para ella? Sino que vamos a andar con la cajita de fósforo, vamos a andar con el encendedor, ojalá con el galón de gasolina. No, hermano, no podemos vivir así. Y mire, yo le digo, si hay algo que a mí me molesta, se lo digo con sinceridad, es cuando yo veo una persona que por cualquier cosita explota, que por cualquier cosita le habla mal al otro, que no aguanta nada, que siempre anda, decía mi abuela, con la ropa de pelear. Gente así. Y lastimosamente, tristemente, en la iglesia, sí, en la iglesia. Y en la iglesia de Dios de la profecía, sí. Y en la iglesia del 387 del Sur 1, sí. Hay gente así, hermano. Porque en estos 2 años que yo tengo, ya yo voy conociendo. Y como digo yo, ya estoy conociendo al cojo sentado y al ciego durmiendo. Y ya yo veo cuáles son los que explotan rápido, cuáles son los que tienen más guantes. Ya yo veo, hermano. Pero hay una esperanza y es de que Dios nos está ayudando. Él siempre quiere ayudarnos. Bendito sea el Señor. Dice más que hay un concepto que se describe a los de temperamento, esa gente colérico. Ya nosotros hemos aprendido mucho acerca de los temperamentos, ¿verdad? Colérico, sanguíneo, flemático, y por ahí sigue la cosa, ¿verdad? Y algunos lo tienen todo, o algunos tenemos 2 o 3. Pero ese colérico, hermano, ese fuerte, ese sanguíneo, el que tenía Pedro, ese fuerte, hermano. Y dice, y mire, dice aquí el escritor que son de mecha muy corta. Son de mecha corta, hermano. Hablando de una bomba donde con muy poco se explota. Oiga bien, paciencia es tener la mecha muy larga, longanimidad. Eso es paciencia, tener la mecha larga, pero algunos parece que la tienen corta. No se puede provocar o causar explosiones fáciles hasta que es casi imposible de causar una explosión de emoción espiritual o de temperamento. Si hay una mecha larga, no se va a explotar. Hay gente que son muy emocionales
Hay gente que por todo lloran y por nada. Hay gente que son muy susceptibles, que usted no lo puede ni siquiera mirar. Alguien dijo, estamos viviendo en la generación de cristal. Si me tocan, me rompo. Y si me dejan caer, me desbarato. No, hermano, no podemos ser así. La paciencia habla de extremo control y resistencia en vengarse. Es tener una gracia especial para no responder a la provocación. Oiga bien, al No, insulto, no, a la ofensa, al abuso o a algo indebido de otra persona. Voy a repetir eso. Es tener control. Y yo le pudiera agregar autocontrol. Hermano, debemos tener autocontrol. Que no tenga que llegar nadie a decirnos, hermano, baje la voz, hermano, no se comporte así, hermano, hermana. No, 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 no. Nosotros mismos debemos de tener autocontrol. Hermano, pero le digo, eso no se consigue en cualquier lado. Hay que ayunar, hay que orar, hay que buscar la presencia de Dios, hay que estar en intimidad con Dios para que esto pueda estar en nuestra vida. Esto va a evitar, ¿verdad? Que nosotros cedamos a la provocación, al insulto, a las ofensas, a los abusos. Hermano, vivimos en un mundo de abusadores. Te quitan tu derecho, te quieren quitar tu derecho. En la universidad, en la escuela, en los trabajos, en el bus, en el tren, donde quiera que te mueve, hay alguien que te quiere quitar tu derecho. Y eso es un abuso y es injusticia. Pero vamos a andar peleando por todo lado. No podemos, hermano. Tenemos, dice la Biblia, que dejar lugar a la ira de Dios. Él peleará por vosotros, dice la Biblia, y vosotros estaréis tranquilos. Mía la venganza y yo pagaré. Pero tampoco no es que vamos a andar por ahí diciendo cuando nos hacen algo. La Biblia dice, mía la venganza y yo pagaré. O sea, Señor, págale conforme a lo que me hizo. Señor, dale un bofetón. Señor, que se caiga para adelante y se le rompan los dientes. Señor, tampoco así, hermano, porque hay que ver cómo nosotros decimos la palabra. ¿Mm? Dice que la salvación viene a nosotros porque Dios es paciente para con nosotros. Y dice la Biblia, no queriendo que nadie, oiga bien, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, yo pienso algo, yo digo, si Dios es así con nosotros y Él murió y Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, si Él está dando oportunidad, está dando chance, porque Él no quiere que nadie se pierda. ¿Quién soy yo? ¿Quién es usted? Como para querer que la gente se desaparezca de nuestra vista. Como que el que no me cae bien, fuera de mi reino. El que no me cae bien, que se vaya mejor. Y alguien dijo por ahí, mientras menos bulto, más claridad. No, hermano. La Biblia lo que dice es, ¿sabe qué es lo que nos está pasando, hermano? Que no estamos viviendo por la palabra. Pero claro, aparecen unos que sacan unos escudos y unas espadas. No, pastor, usted está equivocada, yo no. Ah, pero sí, es que yo me sé muy bien la escritura donde habla de la oración del fariseo y del publicano, donde el publicano ni siquiera se escuchaba dándose golpe en el pecho, reconociendo que él era pecador, pero el fariseo no, estaba con la bocota, ¿verdad? Porque yo no sé por qué eso muchas veces es lo que tiene la boca más grande. No, yo no soy como aquel, yo no soy como Gabriel, yo no soy como Milka, yo no soy como Mirta, yo no soy como el pastor, yo no, yo, y se vuelven un yo-yo, y por eso no crecen y por eso no avanzan, porque creen que ya lo alcanzaron todo, porque creen que ya lo tienen todo. Mentira, hermano. Ya hubiésemos sido traspuestos como Elías o como Enoc. Estamos aquí porque nos falta algo. Estamos aquí porque todavía estamos en el taller, porque el maestro nos está construyendo, nos está reparando, porque cuántas veces nos desbaratamos en las manos del alfarero y él vuelve y nos construye, bendito sea el Señor. Pero muchas veces ni a eso le damos oportunidad. No le damos oportunidad que el maestro nos reconstruya y vivimos quebrado, partido. Y en esa situación, todo el que va por delante de nosotros nos lo llevamos también junto con nosotros. Dice un poco más, la paciencia es fundamental para la unidad de la iglesia. Lo voy a repetir, la paciencia es fundamental para la unidad de la iglesia. Muchas veces se habla de unidad,
Muchas veces lo recitamos, muchas veces lo decimos, pero a veces, mientras más lo hablamos, más desunidos estamos. Eso no es de hablarlo, eso es de practicarlo. Y en todos los sentidos y a todos los niveles. Dice, según Pablo, esta calidad, pero antes de eso, quiero leer otra escritura que tengo por ahí, en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Hermano Juan, ayúdenos. Segunda de Pedro 3:15. ¿Qué nos dice? Ok. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Mm? Gracias, hermano. La paciencia que Dios no tiene, hermano, es porque Él quiere salvarnos. Y dice más que esta calidad moral y espiritual es lo que causa, oiga, cuida y retiene la unidad espiritual entre nosotros como los hijos de Dios que somos o que deberíamos ser. ¿Mm? Esta unidad nos mantiene juntos, peleando, batallando, luchando, sabiendo que solamente tenemos un enemigo en común, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda. Que mi hermano, mi hermana no es mi enemigo, no es mi enemiga. A veces él mismo, Satanás, quiere hacernos creer eso, pero no, hermano. El único enemigo que tenemos en común es Satanás. ¿Qué dice Efesios 4:1 al 3, hermano Juan? Efesios 4:1 al 3. Gloria al Señor. Efesios 4:1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Oiga, Pablo dice, yo pues preso en el Señor, está rogando, hermano, nos está rogando que andemos como es digno de la vocación, hermano. Si no andamos así, ¿qué es lo contrario de digno? Indigno. No vamos a ser dignos de la vocación que el Señor nos ha llamado a ser hijos de Cristo Jesús. Leo el 4, el 3, solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Y yo le hablaba de los pacificadores, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, lo repito otra vez, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, déjalo hasta ahí para no alargar, porque me quiero parar un momentito. Dice conforme a la medida de fe. Hermano, van acompañadas, van juntas. Cuando no tenemos fe, no vamos a tener paciencia. Si no tenemos fe, no vamos a tener paciencia. No vamos a ser pacientes con los demás. Y voy a concluir con esta primera parte de la paciencia para adentrarnos un poquito en otro fruto que es la benignidad, pero que lo vamos a continuar más adelante, pero voy a dejar la introducción el día de hoy. Y de todo lo que hemos visto y hemos leído acerca de la paciencia, concluimos diciendo que la paciencia es una virtud de carácter que el Espíritu Santo desarrolla en nosotros en la medida que nos rendimos a su disciplina. Repito, la paciencia es una virtud de carácter que, oiga bien, el Espíritu Santo desarrolla en nosotros en la medida que nos rendimos a su disciplina. ¿Y cuáles son las disciplinas espirituales? ¿Y cuáles son las prácticas espirituales? Yo se la mencionaba ahorita. Hermano, el ayuno,
la oración, la consagración, el retiro, la lectura de la palabra, el amor, el gozo. Todas esas disciplinas nos van a ayudar a nosotros a ser pacientes, pero tenemos que practicar esas cosas. Dice que la benignidad es la virtud afable. Dice, ¿en qué se diferencian la benignidad de la bondad como fruto del Espíritu? Porque si usted recuerda bien, dentro de esos 9 dones que produce el fruto del Espíritu, aparece la bondad y la benignidad. Y usted dirá, pero ¿por qué estas dos? Dice, pareciera como si el apóstol hubiera justapuesto dos sinónimos para expresar una misma cualidad, pero no es así. Aunque son afines, aunque se parecen, hay una diferencia entre ambas virtudes. Para decirlo de una manera simple, la benignidad es una virtud principalmente pasiva, receptiva. La bondad es activa. Una es pasiva y la otra es activa. La benignidad es la disposición de carácter que acoge a los demás con amabilidad, con cariño, con ternura, con una actitud benevolente, tolerante y que por consiguiente inspira confianza. Qué lindo se oye, qué bonito se oye, qué bello, qué precioso. Qué bonito que cuando llega el día de San Valentín, el día del amor y la amistad, ahí sí expreso amor, ahí sí hay corazoncito, ahí sí hay florecita, ahí sí hay. Pero después los otros días vienen los cachitos. ¿Ah? Oiga, amabilidad, cariño, ternura. ¿Acaso yo trato a mi familia inmediata, lo que está cerquita de mí con amabilidad? Hermano, y déjeme decirle algo, yo sé que eso va a caer como una bomba y yo estaba hablando de que tenemos que apagar el fuego, pero hermano, muchas veces nosotros como familia y muchas veces más los padres, creemos que lo merecemos todo y que quizá porque el papá, la mamá son los que trabajan y llevan el alimento, el sustento a la casa, tenemos como derecho a que nos sirvan a nosotros. Y le digo que esto va a caer como una bomba, porque para mí también tiene que ver mucho con educación, que está dentro de los principios de valores éticos, morales. Hermano, y yo lo he enseñado en la iglesia en Día de Familia, hemos dejado de practicar los buenos modales. Escuchaba el día pasado que en República Dominicana otra vez van a poner la materia de cívica. Y qué bueno, qué falta le hace, qué falta nos hace, hermano. Tener educación, decir gracias, pedir las cosas por favor, decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso. Qué bonito se escucha, qué bonito se oye. Y muchas veces nosotros como adultos no practicamos estas cosas. ¿Y qué mensaje le estamos mandando a las próximas generaciones? ¿Qué mensaje le estamos mandando a los niños y a las niñas, a los adolescentes que le pasan encima llevándose a uno y no le dicen permiso? Y luego ni siquiera se devuelven para decir perdón cuando te majan un pie o cuando te empujan. Y qué feo cuando un esposo le dice a la esposa, pásame un vaso de agua, pero ¿y acaso que es su sirvienta? O al hijo o a la hija, dame un vaso de agua, dame esto, pásame esto, que usted vive en un restaurante. Y en un restaurante, porque usted tiene que llegar y sentarse y esperar que venga y le traigan el menú y esperar que vuelvan y vengan y le pregunten que si ya está listo. ¿Y por qué en la casa entonces yo tengo que, venga acá, vamos a respetarnos? Qué bonito se escucha. Mira, aquí habla de amabilidad, de cariño, de ternura. Mi amor, por favor, ¿me puede pasar un vaso de agua? Óigame, soy yo, le digo, no, mi amor, hasta 2 vasos te paso.
Pero si me dicen, mira, dame un vaso de agua, yo primero lo miro o la miro y quizá no diga nada, pero por dentro de mí, y este que se cree, que yo soy su sirvienta, pero venga acá, hermano, y eso muchas veces se practica en los hogares. Y no me vengan a decir que eso de que por confianza, porque mi hijo, porque mi esposa, mi esposo. No, 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 no. Aquí dice que tenemos que ser amables, que tenemos que ser cariñosos, que tenemos que tratarnos con ternura, que tenemos que ser todas esas cosas y algo más. Ya voy a terminar. Ay, si usted escucha que digo voy a terminar 3 veces, usted sabe que así somos. Dice más, la persona benigna sabe escuchar sin impacientarse por la torpeza de la ignorancia ajena. Hay gente, hermano, que no tiene paciencia para escuchar a los demás. Y el mundo, hoy en día, hoy más que nunca, anda diciendo, escúcheme, óiganme. Usted no ve que en la televisión, en los lugares, están poniendo línea de apoyo para las personas que están en crisis, que están en depresión, que llamen a un teléfono para que alguien lo escuche, para que presente sus situaciones y alguien le aconseje, lo escuche. Hay gente que solo quiere eso, hermano, que usted lo escuche. ¿Mm? Dice más, porque él no se impacienta por la ignorancia ajena o por la timidez del que se le acerca. Lo trata sin dureza, sin maltratarlo y sobre todo perdonando, hermano. Hermano, tenemos que perdonarnos unos a otros, porque como digo yo, somos mentirosos cuando decimos, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y mentira, andamos con la Juliana ahí atravesada en el pecho. Andamos con el plutalquino ahí atravesado en el pecho. Lo tenemos entre ceja y ceja, no lo podemos ni ver. Y diciendo el Padre Nuestro. Termino diciendo que la benignidad es lo contrario de la severidad, de la aspereza, del malhumorado o de la frialdad del indiferente. Hermano, cuánta gente indiferente hoy en día en este mundo, pero la iglesia de Cristo no puede ser indiferente. La iglesia de Cristo, viendo la maldad que está ahí afuera, viendo lo que está sucediendo ahí afuera, tiene que tener algo que se usaba mucho en la pandemia, pero que ya mucho se le olvidó. La palabra que se llama empatía. Ponerme en el lugar del otro, del que sufre, del que tiene necesidad, del que le falta algo y si yo lo tengo se lo puedo dar. Empatía. Dice más, la benignidad es tanto más valiosa y necesaria cuando más humilde sea la persona que se acerca. Por lo general, la gente suele tratar mal a las personas humildes y bien a las poderosas. Claro, y en la Biblia lo tenemos, ¿verdad? Llega uno vestido, harapiento, sucio, maloliente, ese ni lo volvemos a ver. Pero llega uno todo emperifollado, todo perfumado, a ese sí lo vamos a... Fariseísmo se llama eso, hermano. Fariseísmo se llama. Dice, como si estas lo merecieran y las otras no. O sea, lo que son humildes en el término de pobreza, de carencia, a ese ni lo volvemos a ver, pero el que tiene, a ese sí, lo subimos allá arriba. Esa conducta quizás se deba al miedo o al respeto que los poderosos les inspira. Quizá la gente siente, no, este es rico, este me puede meter preso, este me puede demandar, este me puede quitar el empleo, pero al que está por debajo de mí, a ese lo voy a machucar, a ese me lo voy a llevar, ya se sabe dónde, ¿verdad? Así que, amados hermanos, Dios me le bendiga, Dios le guarde. Vamos a continuar la semana que viene, si Dios nos da la vida, ya sea en el templo o por esta plataforma con esta enseñanza, porque ¿qué cree usted? A mí me está enseñando mucho y yo he visto esta enseñanza muchas veces, hace muchos años. Estamos viendo el discipulado número 3 y yo he visto esta enseñanza 1000 veces y a mí me está dejando una enseñanza también, que yo tengo que ser amable, que yo tengo que ser cariñosa, que yo tengo que tratar a la persona con ternura,
que ser benevolente, que yo no puedo nada más pensar en lo malo, también tengo que pensar en lo bueno, que no solamente ande por ahí mirando lo malo que tiene la gente. Por lo regular tenemos más cualidades buenas que malas. Lo que pasa es que las malas, tristemente, lamentablemente, salen más a la luz. Pero yo espero en Dios, hermano, que nosotros podamos practicar, ¿verdad? Estas características, estas cualidades, este fruto del Espíritu en nuestra vida, de la paciencia, de la benignidad, porque yo le puedo dar buenas noticias y la Biblia está llena de ellas, pero la Biblia también dice que vendrán días malos, peligrosos, que esto irá de mal en peor. Y si no tenemos paciencia, hermano, vamos a andar por ahí como abejón de mayo, dicen en Costa Rica. Esos abejones grandes, negros, que cuando ellos andan, apagan la luz de noche y usted lo oye chocando con la pared, chocando con los setos y chocando con el techo y por todos lados. Así vamos a andar y no podemos seguir así. Dios me le bendiga, Dios le guarde y muchas gracias por su atención. Hermano Gabriel, adelante.